justamente vamos a intentar tener un punto de encuentro entre Israel y el mundo hispanoparlante con un académico, historiador, especialista justamente en Latinoamérica, en la Argentina en particular. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en Israel nuevamente una jornada de movilizaciones enormes. Todo esto ya lo hemos planteado a partir de esta reforma judicial que se intenta, la reacción social. Piquete se le llama acá en la Argentina, en otros lugares tiene otra definición. Las personas manifestándose. Para pensar sobre esta realidad, estamos en comunicación con quien fuera vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, académico, hombre que sabe y mucho de Latinoamérica, el profesor Raanan Rein. Raanan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Shalom, Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, mirando como casi todos lo que está pasando ahí, 27 semanas continuas. Yo trataba ayer de pensar si hay algún antecedente en el mundo. Creo que va a ser un récord Guinness de continuidad de una población semanalmente manifestándose contra un proyecto como esta reforma y hoy en un día muy particular. ¿Qué nos dirías primero de esto, de la manifestación popular en Israel y incluso haciendo analogías con lo que conoces ha pasado algunas veces en nuestra Latinoamérica? Bueno, hoy efectivamente es un día particular porque cientos de miles de personas han salido a la calle, están saliendo a la calle, están por bloquear el aeropuerto internacional de Tel Aviv o de Israel. La reacción de la sociedad civil israelí frente a este intento de golpe institucional es en muchos sentidos admirable y como me dice mucha gente fuera del país, fuente de inspiración para otros países. No estoy seguro si es un récord Guinness, porque puedo pensar en otros ejemplos en Europa, en el caso de Serbia, por ejemplo, hasta que la sociedad civil logró destituir a Milosevic de su cargo. Y si pienso en la Argentina, depende a qué movimiento popular uno compara, pero lo que se llama la resistencia peronista, entre comillas, fue una lucha bien larga que empezó con el derrocamiento de Perón en septiembre de 1955 y siguió, digamos, por lo menos hasta el 58 y la elección de Frondizi. Y también en el caso israelí estamos hablando de una lucha que recién empieza. Aún los más optimistas entre nosotros, los opositores al actual gobierno, entienden que es una marcha que va a durar mucho tiempo. Hemos tomado el primer paso, pero no es que mañana o pasado mañana el gobierno va a adoptar otra política. Ranal, una de las paradojas, por decirlo de alguna manera, es que en general las manifestaciones muchas veces se dan frente a dictaduras, por lo menos aquí en nuestras latitudes fue así, o gobiernos autoritarios que también habla de la democracia y sus problemáticas hoy, ¿no? Porque de algún lado, en Israel, quienes están a favor de esta reforma, dicen, pero bueno, acá hubo elecciones, la mayoría eligió a este gobierno de coalición democrático para que lleve a cabo su agenda. Y los opositores están usando el sistema para no permitir que se avance. Es una situación compleja, por decirlo menos, en un Estado democrático. Es una situación compleja, sin duda.
Sin embargo, la democracia no se limite nada más al acto de elección una vez cada unos años, cuatro o más. En Israel es más seguido. Es cierto. En en cualquier curso de ciencias políticas o de historia intentamos explicar a los estudiantes que la democracia tiene que ver también con el respeto hacia los derechos humanos, los derechos de las minorías, el pluralismo, la tolerancia, etcétera. Y lo que nosotros queremos hacer es protestar ahora, antes de que el régimen israelí, digamos, se convierta en un régimen autoritario. Y hay que tomar en cuenta también los resultados de estas últimas elecciones o las anteriores, o las anteriores a las anteriores. Es decir, la sociedad israelí está dividida, está fragmentada. Entonces, cualquier gobierno en los últimos años, el actual, pero también el anterior, dirigida por Bennett, es un resultado de la votación de más o menos la mitad de la población, y su existencia depende de ciertas circunstancias. En el caso del gobierno actual, primero, si uno cuenta el número de votos por partidos de oposición, incluyendo los que no lograron entrar en el Parlamento, el caso de Meretz, por ejemplo, entonces hubo más votos a los partidos de oposición que a los partidos en la coalición gobernante. Pero es un juego de números. El actual gobierno es legítimo de acuerdo a los resultados de las elecciones. Eso nadie lo discute. Sin embargo, al representar más o menos la mitad de la población, tiene que adoptar políticas consiguiendo algún consenso en la población. Según todas, pero prácticamente todas las encuestas en todos los canales de televisión o los periódicos, la mayoría de la opinión pública no está a favor de este intento de golpe institucional, incluyendo a muchos votantes por el partido Likud, por ejemplo. Y mucha gente también dentro de la derecha tiene la impresión de que la extrema derecha, representada por Ben-Gvir y Smotrich, de algún modo ha secuestrado al primer ministro Netanyahu, que en gobiernos anteriores no solía adoptar políticas radicales o de extrema derecha, pero esta vez parece que por sus razones personales les deja a los sectores más extremistas, más fundamentalistas, dictar el curso de los eventos, y eso es algo que muchos israelíes no estamos dispuestos a aceptar. Ranan, hay quien dice que en realidad lo que se está discutiendo en el fondo es la identidad del Estado de Israel, la identidad judía del Estado de Israel. Ayer un colega tuyo, el profesor Spektorovsky, nos decía que de alguna manera todo lo que ha aparecido en esta discusión fueron temas que se habían escondido debajo de la alfombra por mucho tiempo. No sé si compartes estas lecturas. Hasta cierta medida, sí. Si uno va a leer el texto de Theodor Herzl, Alt-Neuland, y le va a preguntar a nuestro ministro de Hacienda, Smotrich, si está de acuerdo con la visión sionista de Herzl, estoy seguro que o que va a decir directamente que no, o va a intentar ofrecer una respuesta que de hecho va a significar que no está de acuerdo con la visión liberal del sionismo que tenía en mente Theodor Herzl. Lo mismo
Ben Gvir y otros dirigentes del actual gobierno. Si uno va a preguntarles a los ministros del actual gobierno si están dispuestos a firmar de nuevo la declaración de independencia del Estado de Israel en mayo de 1948. Estoy seguro que la mayoría no va a volver a firmar nuestra declaración de independencia, lo que es una locura. Para mí y para mucha otra gente es un gobierno antisionista en muchos sentidos. Es un gobierno que pone en peligro los intereses nacionales israelíes. De a poco nos van a empujar a un aislamiento en la escena internacional. Sí, dicen ahora, no importa lo que dicen los Estados Unidos, nosotros somos un país soberano, vamos a hacer lo que nos da las ganas. Bueno, Netanyahu está planeando un viaje a China, está intentando ponerse en contacto otra vez con Putin, ya está hablando de un viaje a Turquía. Me parece que pronto nos vamos a encontrar dentro de una familia que a mí por lo menos no me gusta, de países caracterizados por sus regímenes autoritarios. Pero es cierto, sí, es un conflicto, es una guerra cultural que no se limite a una cláusula en un proyecto de ley que tiene que ver con la comisión que va a elegir los jueces, sino un conflicto acerca del carácter judío y democrático del país. Eso es cierto. La pregunta del millón. ¿Cómo se sale de lo que parece un callejón sin salida? Mira, lo más sensato sería pensar en un nuevo gobierno de coalición que incluya a Netanyahu y el partido Likud, pero también al partido de Benny Gantz, en vez de los socios actuales del sionismo religioso dirigido por Ben Gvir y Smotrich. No me parece imposible, pero la decisión está en manos de Netanyahu. Si le conviene seguir con el actual gobierno de coalición para asegurar que en un momento logre parar el proceso judicial en su contra, entonces va a seguir con el actual gobierno, va a polarizar aún más la sociedad israelí. Eso va a tener un costo político, económico e internacional, pero quizá en este momento lo único que le interesa es su suerte personal y no los intereses nacionales del Estado de Israel. Otra solución no puedo ver. Te hablo con miedo, con temor de que Israel está al punto de una guerra civil, de una violencia en las calles, de una tragedia que ni la quiero pensar. Hay quien dice por estos lados que a veces hay que estar peor para volver a mejorar. Digo, cuando dices eso de tu temor, la pregunta además es si en este nivel de fricción existe, de acuerdo a tu impresión, la generosidad tanto de Netanyahu como estadista como de Gantz y de otros para poder realmente pensar en el interés nacional más que en situaciones personales. Es una buena pregunta, lo que significa que no tengo una buena respuesta. Con respecto a Netanyahu,
por ahora no logro detectar este tipo de generosidad de que estás hablando. Con el caso de Gantz, o Gantz y Lapid, el tema es que la dinámica en la calle hoy en día ya no tiene casi nada que ver con las decisiones de los políticos opositores. Es decir, en cierto sentido, parecen menos relevantes que distintos grupos, distintos sectores no van a estar satisfechos con una solución como la que he mencionado, que lo que quieren es una, digamos, solución más fundamental a los problemas identitarios de Israel, lo que me parece imposible en este momento. En este momento hay que buscar una solución política, digamos, y no pretender lograr un acuerdo acerca de los principios más fundamentales del Estado de Israel. Sobre estos principios hay que negociar, pero en un clima más tranquilo y no cuando cientos de miles de personas están en la calle. Solución política siempre implica que cada parte tiene que ceder, porque si no, no hay posibilidad, ¿no? Exacto, exacto. Esta es la naturaleza de la política, ¿no? Llegar a una negociación, ceder, intentar mejorar las cosas, no necesariamente solucionar todos los problemas a la vez. Entre otras cosas también por parte de una oposición extrema que pide la cabeza de Netanyahu como el único aspecto que le preocupa, decir, Netanyahu tiene que dejar la política o tiene que ir a la cárcel. También ahí habrá que buscar quienes tengan la capacidad de ceder un tanto para permitir algo nuevo. El tema es que mucha gente en la oposición, pero también en el propio gobierno de Netanyahu, no lo creen. Es decir, si Netanyahu mañana se sienta a hablar con Gantz y le dice, te prometo tal y tal, Gantz le va a decir, pero me habías prometido hace unos años una cosa cuando estábamos sentados juntos en un gobierno y al final no lo cumpliste. El mismo ministro de Hacienda, Smotrich, hace unos meses durante la campaña electoral, alguien lo grabó diciendo, Netanyahu es un mentiroso, yo no lo creo, lo quiero usar, aprovechar para promocionar mi propia agenda política, pero es un mentiroso. Entonces, cuando uno tiene una reputación de este tipo, es más difícil llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero yo no veo en este momento una alternativa a un acuerdo político entre Netanyahu y Gantz. Vuelvo a la última, ¿tendrá que estar peor antes de estar mejor? ¿Tendrá que pasar algo grave? Normalmente no me gusta esta lógica, digamos, típica de la izquierda radical, porque decir que las cosas deben ser peor significa también el derramamiento de sangre en las circunstancias actuales. Pero capaz que sí, no sé exactamente. Vuelvo a decir, hoy siento un temor que no he sentido desde mi nacimiento en este país hace 63 años. Ranan Rein, como siempre, gracias y vamos a estar atentos. Como estás ahí, nosotros desde la distancia mirando la complejidad, también miramos con preocupación lo que acontece. Gracias a vos y en unos días llego a Buenos Aires, así que nos vamos a ver. Acá tienes el café preparado para que vengas a
contarnos de estos libros, entre otras cosas que has publicado, tantos y cada vez más novedosos, que nos aportan tanto a nosotros, vistos desde la distancia. A veces es así, ¿no? Lo que se ve desde ahí no se ve de aquí, y a la inversa. Un gran Es abrazo. cierto. Gracias, un abrazo. El profesor Hanan Rein, una autoridad para pensar la realidad de Israel.